Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el Ordo Virginum para acompañaros en esta tarde para hablar sobre la virginidad en San Agustín. Quisiera comenzar en primer lugar haciendo una introducción a este tema para poder comprender qué es lo que San Agustín entiende por la virginidad. En primer lugar, sabemos que San Agustín y San Ambrosio hacen referencia en sus obras de la virginidad a un tipo de virginidad que existía en el mundo pagano, las vírgenes vestales. Sabemos que el mundo pagano romano conoció este tipo de virginidad, personas que vivían consagradas a la diosa Vesta para mantener vivo el fuego que mantenía al imperio romano y para cuidar también los objetos sagrados que mantenían la vida del propio imperio romano. No obstante, como San Agustín y San Ambrosio nos recuerdan, hay varios elementos que diferencian lo que será la virginidad consagrada en el mundo cristiano de lo que era la virginidad concebida en el mundo pagano. En primer lugar, se trataba de un voto de virginidad realizado ad tempus, es decir, por un tiempo. Generalmente era un voto que duraba 30 años, 10 años para su preparación, 10 años para que comenzaran a ir entrando en ese culto al dios Vesta y 10 años de plenitud de servicio. Comenzaban aproximadamente a los 10-12 años el servicio pagano para la diosa Vesta. Por lo tanto, tendrían 42 años cuando terminaban su servicio. En segundo lugar, un elemento que nos recuerda tanto San Agustín como San Ambrosio es que estas vírgenes, por el mismo hecho de haber sido escogidas para el servicio tan importante del Imperio Romano, se llenaban de soberbia. La virginidad estaba vinculada a la soberbia y al orgullo de poder servir a los dioses paganos. Sabemos de los detalles curiosos del mundo latino que si un condenado a muerte se encontraba en su camino hacia el patíbulo con alguna procesión donde fuera la vestal, él quedaba absuelto de su propia pena. Se le rodeaba de un esplendor muy particular y tenían el privilegio de poderse enterrar dentro de las murallas de la ciudad de Roma. Sabemos que el gobierno romano prohibía que un difunto fuera enterrado dentro de la ciudad, pero las vestales gozaban de este privilegio, poderse enterrar dentro de la ciudad. Ciertamente, terminado su ministerio virginal, era muy tarde para casarse. 40 años en el Imperio Romano ya significaba una persona anciana y en muchas ocasiones más que anciana. Era curioso que en las tumbas de las vestales algunas eran enterradas con sus propias muñecas, consideradas como esas niñas que habían dedicado pues toda su vida al Imperio Romano. No obstante, el detalle que tanto San Agustín como San Ambrosio insisten será la soberbia de estas mujeres, su propia condición física y su propio ser elegidas para cumplir una misión importante dentro del Imperio Romano les llenaba de esta soberbia. San Agustín nos recordará también, igual con San Ambrosio, la pena grande que existía en el mundo pagano para la vestal que rompiera su propio voto de virginidad. Aquella que faltaba este voto de virginidad era condenada a muerte, era enterrada viva. Un poco recordando el final que Verdi nos ofrece dentro de su obra clásica Aída, tan conocida, tan famosa. Ciertamente este final no tiene nada que ver con las vestales, pero recordemos que uno de los dos protagonistas, Ramsés, es condenado a ser precisamente enterrado vivo, con la sorpresa curiosa de este hombre, que al ser enterrado en esa propia tumba donde es enterrado se encuentra también con Aída. Bien, pues este era el final de una vestal que no cumplía con su propia promesa de virginidad. Tanto San Agustín como San Ambrosio parten de este elemento pagano, pero San Ambrosio fundamentalmente hará una distinción entre dos elementos esenciales. Sabemos que la virginidad físicamente era muy importante para el mundo romano, como una condición ciertamente para el matrimonio, pero también como una condición de dignidad de la mujer. San Ambrosio irá más allá de estos elementos anatómicos, creando una división fundamental entre la integritas corporis y la integritas mentis, es decir, la diferencia entre la integridad del cuerpo, lo que será la virginidad física, y la integridad de la mente, la virginidad espiritual. Segundo elemento que será muy importante para los padres de la Iglesia. Tanto San Ambrosio
como San Agustín, nos invitan a hacer una integración de ambos elementos, tanto el integritas corporis, la virginidad corporal, juntamente con la integritas mentis, poder tener una virginidad espiritual que sea la que guíe y dé sentido precisamente a la virginidad del cuerpo. San Agustín, sobre todo este tema, lo va a desarrollar después del saqueo de Roma. Una fecha fatal de los primeros siglos de la cristiandad es el año 410, cuando las tropas vándalas de Alarico ocupan la ciudad de Roma, saquean la ciudad, roban la ciudad y llevan a cabo todo tipo de delitos sexuales con las monjas de la ciudad. Sabemos que algunas de ellas, desesperadas por haber perdido la virginidad corporal, piensan que su vida ha perdido el sentido. San Agustín recordará que es importante la integritas mentis, es decir, que su propio corazón guarde esta virginidad consagrada a Dios. Si la virginidad del cuerpo se ha perdido por elementos accidentales, por elementos fuera de la propia voluntad, el elemento esencial es la integritas mentis, es decir, la virginidad de la mente. Pero para hablar de la virginidad en San Agustín y la importancia que esto tiene, necesitamos abordar un elemento también contextual fundamental. Hubo un personaje llamado Joviniano, quien en el año 380 al 390 estuvo activo en Roma. No sabemos exactamente de dónde provenía Joviniano, si era romano o si provenía de otro lugar. Fue un hombre que tuvo un gran influjo en la sociedad romana de su momento, y él afirmaba que en la vida cristiana lo esencial era el bautismo. El punto de partida de su teología era sumamente válido. Es verdad que el bautismo es el primer punto de partida de la vida cristiana, pero al hablar de los estados de vida cristiana, él decía que la vida virginal se vivía solamente contemplando los elementos de esta tierra, en virtud de las ventajas que la virginidad nos da para la vida de esta tierra y que, por lo tanto, según el punto de vista de Joviniano, era mucho mejor el matrimonio que la vida consagrada. Sabemos que fue tal el influjo que tuvo Joviniano en esta sociedad romana que muchas religiosas, muchas monjas de los monasterios y monjes también salieron de sus casas religiosas para casarse. Si la vida religiosa, según esa perspectiva de Joviniano, tenía solamente valor para la vida presente y era superior la vida matrimonial, pues habría que casarse. Dentro de esta polémica va a entrar uno de los grandes defensores de la vida virginal, que es San Jerónimo. San Jerónimo escribe una obra sumamente fuerte contra Joviniano, una obra llamada Adversus Jovinianum, donde San Jerónimo va también a desequilibrar esta balanza de la vida cristiana para subrayar la excelencia de la vida virginal. Es mucho mejor la vida virginal que la vida matrimonial. Pero de este tratado de San Jerónimo queda muy mal parada la vida conyugal. Queda como una vocación de una segunda categoría, siendo que la vida virginal es una vocación excelente y una vocación angelical. Frente a ese desequilibrio, en esta balanza de la vida consagrada, tendrá que entrar San Agustín para colocar un poco el equilibrio. El final de Joviniano lo conocemos, el Papa Ciricio, el año 392 lo condena como hereje, no solamente por esta idea, sino porque es uno de los primeros herejes de la historia que niega la virginidad de María, juntamente con Elvidio y Bonocio y otros herejes de este momento. Él ocupa este espacio de negar esa virginidad de María y ser, como digo, condenado por el Papa Ciricio y también después por el mismo San Ambrosio. Y San Agustín entra en esa polémica recordándonos que ciertamente el bautismo nos hace a todos ser cristianos. Pero San Agustín se va a adelantar 16 siglos a su propia época para hablarnos que existe solamente una vocación cristiana, la vocación a la santidad, la vocación a seguir a Cristo, y que existen dos caminos que son caminos hacia la santidad, cada uno de ellos, el matrimonio y la vida en virginidad, la vida consagrada. San Agustín no contempla
como parte de su propia perspectiva de su época, una vocación a una vida laical de un laicado comprometido. ¿Por qué razón? Pesa en la mente de San Agustín la propia mentalidad del Imperio Romano, donde había leyes romanas que prohibían el quedarse solteros precisamente para evitar que no se cumpliera el contrato del matrimonio. Recordemos que el Imperio Romano está fundamentado en la familia. Para defender la institución de la familia hay leyes romanas que prohíben esta soltería. Soltería que no quería decir exactamente que la persona no fuera a vivir una vida sexual, sino que vivían vidas sexuales desordenadas, fuera de los cánones propios del derecho romano. Por eso San Agustín, heredero de toda esta cultura del mundo romano, habla solamente de dos vocaciones: la vocación en el matrimonio y la vocación a una vida consagrada, siendo ambas vocaciones, reitero, vocaciones a la santidad y vocaciones que se viven en comunidad. Para San Agustín, como vivimos la vocación dentro de la Iglesia, nadie está solo, ni el ermitaño ni la persona que vive una consagración solitaria se encuentra en soledad. Estamos en la gran comunidad que es la Iglesia. Y por eso San Agustín, hacia el año 400, escribe dos obras que se vuelven dos obras paralelas para hablar de la vocación a la santidad. Y ya que San Jerónimo, en ese ímpetu y en esa fuerza por defender la vida consagrada, dejó muy mal parada a la vida matrimonial, la primera obra que escribe San Agustín es una obra para hablar del matrimonio, el De Bono Conjugali, sobre el bien del matrimonio. El matrimonio no es un mal, el matrimonio no es algo que hay que evitar, el matrimonio es un bien de parte de Dios, que tiene sus propios bienes, y San Agustín define dentro de esta obra los tres bienes propios del matrimonio que todavía hoy la legislación de la Iglesia contempla al momento de hablar del matrimonio: el bien de la fe, el bien del sacramento y el bien de la prole. Tres bienes que son propios del matrimonio. Y para San Agustín necesitamos entender la vida consagrada junto con la vida matrimonial, como dos caminos que nos llevan al encuentro con Dios. Terminada esta obra, De Bono Conjugali, San Agustín escribe su obra dedicada a la virginidad, de Santa Virginitate, sobre la Santa Virginidad, donde San Agustín vuelve a reiterar este elemento. Son dos caminos paralelos de santidad. Pero San Agustín, siguiendo a San Pablo, va a hacer un elemento, va a matizar un elemento. San Pablo en la carta a los Corintios nos habla que la vida en virginidad es un camino mejor. El matrimonio es bueno, dirá San Pablo, pero la vida virginal es mejor. San Agustín, siguiendo estas huellas paulinas, coloca esa excelencia de la vida consagrada, de la vida virginal, sobre la vida matrimonial. No porque piense que la vida matrimonial es una vocación de segunda categoría, sino siguiendo, sobre todo, la inspiración de San Pablo en esa superioridad o en esa excelencia de la vida religiosa. Bien, pues San Agustín, dentro de esa obra, el de Santa Virginitate, nos presenta los primeros elementos o su propia reflexión sobre qué es la virginidad. Ciertamente San Agustín se inspira en toda la tradición africana que le había precedido de obras en torno a la virginidad. Se inspira ciertamente en Tertuliano, que nos habla de la consagración de las vírgenes. Se inspira en la obra de San Cipriano, una obra muy fuerte contra las vírgenes, de la cual hablaré a continuación, de habitu virginum, sobre el hábito o el vestido de las vírgenes, y ciertamente tiene también el influjo de San Jerónimo. Sabemos que en este tiempo, en Hipona, existían monasterios de mujeres. San Agustín nos recuerda en la carta 211 que en su propio contexto de Hipona había un monasterio. Por lo tanto, la virginidad no es un elemento lejano a San Agustín. Pero sabemos también que existían en el norte de África vírgenes que vivían en un doble contexto, o en comunidad o en sus propias casas. Hay dos cartas muy interesantes de San Agustín: la carta 264, dedicada a Máxima que es definida como Famula Dei, como sierva de Dios,
a la cual San Agustín le da consejos para guiar a la comunidad en la cual ella es la priora. Una comunidad de vírgenes que no tiene el carisma agustiniano, pero que recurren a San Agustín para los elementos de su propia vida. Y San Agustín le recomienda una cosa, que estén muy atentos a las herejías. Parece ser que los herejes tenían como costumbre mandar sus propios libros a estos monasterios, a estas casas de vírgenes, para hacer que estas vírgenes se contagiaran de la herejía. San Agustín les pide que antes de leer estos libros en comunidad, se los envíen a él para poder estudiarlos y ver si son libros convenientes para leer en comunidad. Lo mismo pasa con la carta 265 de San Agustín, dedicada a Seleuciana, donde sobre todo San Agustín habla contra una herejía sumamente estricta de los novacianos, aquellos que negaban a quienes habían caído en la persecución la posibilidad de convertirse. San Agustín recuerda que en la Iglesia existe la penitencia, es decir, existe siempre la puerta abierta para el perdón. Estas sectas rigoristas hablaban que quien había negado su bautismo, había pecado, después de recibir el bautismo, no tenía perdón. San Agustín le recuerda a estas monjas, existe siempre la penitencia, existe siempre la puerta abierta para el perdón, haciendo las diferenciaciones de las diferentes penitencias que se pueden hacer. ¿Qué elementos subraya San Agustín dentro de la virginidad? En primer lugar, para San Agustín es muy importante recordar que la virginidad la vivimos dentro de la gran Virgen que es la Iglesia. Para San Agustín, la eclesialidad de la virginidad es un elemento fundamental. De tal forma que esta obra suya, de Santa Virginitate, no solamente está dirigida a las mujeres, está dirigida a todos aquellos que quieren vivir la castidad dentro de la gran Virgen que es la Iglesia Católica. Ella es la que acoge a quienes quieren vivir su propia castidad, su propia virginidad en este seno. Por lo tanto, es una obra que tiene un sentido eclesial y que nos recuerda que quien vive su propia virginidad lo hace en la Iglesia y para la Iglesia. Veremos después cómo San Agustín quiere que las propias vírgenes consagradas tengan un apostolado, que no se viva la virginidad consagrada como una aristocracia del espíritu, como pasaba con el mundo de las vestales, que formaban esta aristocracia personas particulares y especiales que se sentían tocadas por los dioses y por lo tanto separadas del resto de los mortales. San Agustín quiere que la Virgen reconozca que vive su propia consagración en la Iglesia y para la Iglesia. De tal forma que San Agustín a estas vírgenes les va a conceder un apostolado muy particular. El apostolado particular que San Agustín uno de los apostolados que San Agustín les deja a las vírgenes es el siguiente. Existió una práctica sumamente cruel del mundo pagano y era que el pater familias, que ciertamente era el hombre todopoderoso dentro de su propio hogar, cuando nacía un hijo, podía aceptarlo o rechazarlo. Si el niño o la niña nacía con algún defecto físico o con algún elemento que no le agradara al pater familias, él podía rechazar a este niño. Si el pater familias del mundo pagano no realizaba el rito de tomar al niño y levantarlo en brazos para aceptarlo dentro de la familia, el niño era automáticamente rechazado. ¿Qué pasaba con ese bebé rechazado? Era cogido por algún siervo de la familia para abandonarlo en los caminos o abandonarlo en un bosque para que fuera devorado por las fieras o para que simplemente muriera de frío. ¿Cuál era una de las labores apostólicas de estas vírgenes consagradas? Salir por las mañanas o por las tardes por los caminos cercanos a Hipona a buscar a estos expósitos, a buscar a estos niños abandonados para llevarlos al monasterio, ocuparse ciertamente de bautizarlos y posteriormente de su formación. Si era niña, se quedaba en el monasterio con las monjas, si era niño, era llevado al monasterio de varones.
Démonos cuenta de este apostolado humanitario presentado por San Agustín dentro de la Carta 98 como una labor encargada a las vírgenes. Y San Agustín nos comentará en esta Carta 98, aquellas que no quisieron tener hijos por consagrarse a Dios, se hacen cargo de aquellos hijos que son rechazados por su propia familia, para convertirse en madres de estos niños o niñas que finalmente eran rechazados. San Agustín subraya este elemento: la virginidad se vive en la Iglesia y tiene una utilidad práctica para la Iglesia, sirve por lo tanto a la Iglesia. Pero San Agustín nos recuerda una cosa también muy importante, en contraposición con las vírgenes vestales, en la Carta 98, la virginidad no vale por sí misma, sino por estar consagrada a Dios. San Agustín nos recuerda que las vírgenes físicas nacen, pero las vírgenes consagradas son hechas por la Iglesia, son consagradas por la Iglesia. Por lo tanto, la virginidad que importa es esta, aquella que está consagrada a Dios. Subrayando también San Agustín la diferencia entre la integritas mentis y la integritas corporis. Pero dentro de esa obra, dentro del de Santa Virginitate, en el número 22, San Agustín nos recuerda cuál es la única razón para ser virgen. Y la única razón es el amor. Haberse enamorado, dirá San Agustín, de quien es el más bello de los hijos de los hombres, enamorarse de Cristo. El amor es la única razón para vivir la virginidad consagrada a Dios. Y San Agustín subraya una cosa muy importante. Dice que no es un motivo válido para vivir la virginidad querer evitar todas las molestias propias de la vida conyugal. San Agustín dirá en otras palabras que la vida virginal no es un subterfugio para evitar precisamente el matrimonio, no es un refugium para escapar de los elementos del matrimonio, es una vocación vivida en el amor y desde el amor. También San Agustín, paralelamente a esto, nos recuerda que la virginidad es un don que Dios da a algunas personas. Existe, por lo tanto, una vocación a vivir la virginidad consagrada dentro de la Iglesia. Y ya que es un don, no es para todos. Y ya que es un don, Dios concede la gracia a aquella persona que recibe este don. Es ciertamente un don del Espíritu Santo, concedido por Dios como un regalo a quien Él quiere, cuando Él quiere y en la medida que Él quiere. Ciertamente eso debe despertar en el corazón de la que vive la virginidad, por una parte, la gratitud, el agradecimiento a Dios y aprender a vivir su vida desde la gratuidad. Ha recibido gratis el don de la propia virginidad, de consagrar su propia vida a Dios, necesita vivirlo desde la gratuidad. Lo recibe como un don de parte de Dios, debe entregarse también como don dentro de la Iglesia, don que Dios concede a través del Espíritu Santo. Pero reflexionando San Agustín en torno al tema del don, la virginidad es un don, necesita ser custodiado, ya que el don puede perderse fácilmente cuando no se cuida. Y San Agustín recuerda que este don, el don de la virginidad, tiene un gran enemigo. Y el gran enemigo es la soberbia y el orgullo. Cuando la Virgen consagrada vive desde el orgullo de sentirse elegida de parte de Dios, y eso le lleva a despreciar a los demás. Es un don que hay que guardar, dirá San Agustín, ciertamente con la ascesis, con la disciplina, pero con la humildad y la caridad. Nos recordará San Agustín que el gran custodio de la virginidad es la humildad, y la humildad puede crecer cuando hay caridad. Son tres elementos que deben estar presentes en la espiritualidad de toda virgen consagrada según el pensamiento agustiniano. En primer lugar, la humildad, saber que es un don que he recibido de parte de Dios, que no es mío y que yo necesito hacerlo florecer y fructificar. Y en segundo lugar, la caridad, que me lleva a poner este don al servicio de los hermanos, para multiplicar aquello que he recibido de parte de Dios. Dentro de la regla, San Agustín nos recuerda que la soberbia acecha a las obras buenas para que se pierdan. De aquí la frase fortísima de San Agustín dentro de sus sermones: es mejor una casada
que sea humilde a una virgen que sea soberbia. Frase que nos invita a recordar a aquellas vírgenes, aquellas monjas del siglo XVIII, viviendo una falsa espiritualidad agustiniana dentro del jansenismo, ese grupo de monjas conocidas del Port Royal en torno a las hermanas Arnaud, que, como decía el dicho popular, eran castas como los ángeles, pero soberbias como demonios. San Agustín, por lo tanto, invita a la Virgen consagrada a ser humilde, recordar que ha recibido un don que no es suyo y que ella debe hacer crecer y fructificar desde la caridad. También San Agustín recuerda el peligro de la vanidad. Esta vanidad, ese deseo de engrandecerse la persona a sí misma, necesita contemplarse en el espejo de Cristo para aprender precisamente de Cristo esto, la humildad. De hecho, San Agustín, dentro del De Santa Virginitate, se pregunta una cosa y dice: Cristo es maestro, pero ¿cuál es la lección que la Virgen consagrada, tiene que aprender de Cristo? Y contesta San Agustín con el texto de Mateo 11:29, tiene que aprender que soy manso y humilde de corazón. Esa es la lección principal que la Virgen aprende de Cristo, la mansedumbre, es decir, la no violencia, y la humildad, aprender a confiar en la fuerza de la gracia de Dios. San Agustín recomendaría, haciendo eco de las confesiones, su frase que se vuelve una profesión de fe en el poder y en la fuerza de la gracia. Dice San Agustín 4 veces en las confesiones: da lo que mandas y manda lo que quieras. Es la profesión de fe que hace San Agustín en la fuerza que tiene la gracia de Dios para capacitar al consagrado para poder vivir su propio estilo de vida. No es, por lo tanto, el esfuerzo del hombre, es la gracia de Dios. Ciertamente San Agustín nos invitaría a esa colaboración y a esa sinergia de nuestro propio esfuerzo, pero sobre todo el esfuerzo ayudado por la fuerza de la gracia de Dios. Una gracia de Dios que transforma al consagrado para que pueda responder a aquello que Dios le pide. De hecho, en esa línea de la vanidad es en la línea en la que se coloca San Cipriano. Mencionaba yo hace un momento la obra de San Cipriano de Habito Virginum, sobre el vestido o sobre el traje de las vírgenes. Una obra escrita hacia el año 250. Una obra muy interesante porque nos hace viajar al siglo III y nos hace ver la tradición que existía ya de vírgenes en el siglo III. Vírgenes que vivían en sus propias casas y que transformaban esas casas suyas en monasterios para vivir consagradas a Dios. Pero ¿cuál era el gran pecado de estas vírgenes que vivían en sus propias casas? El pecado de la vanidad. San Cipriano critica que estas vírgenes consagradas ponían toda su gloria en ser vírgenes, en ser admiradas por los demás y sobre todo en los trajes lujosos que utilizaban. San Cipriano le recuerda a estas vírgenes que lo importante es que su virginidad está consagrada a Dios y que lo fundamental son las obras de caridad. Esta obra coincide con una pandemia, la famosa peste de San Cipriano, de los años 250 al 262. Por eso San Cipriano invita a las obras de caridad. Son vírgenes, deben vivir su virginidad en la Iglesia y se deben distinguir por sus propias obras de caridad. Por lo tanto, pues San Cipriano, en esta misma línea de San Agustín, invita a no quedarse en esa vanidad exterior, sino sobre todo buscar esas buenas obras, esas obras de caridad en favor de toda la Iglesia. Y juntamente con esto, San Agustín nos recuerda que la virginidad debe vivirse desde un cristocentrismo, la importancia que tiene Cristo en la vida de la Virgen consagrada. De tal forma, dirá San Agustín, que el afecto de la Virgen consagrada debe estar colocada en Cristo. San Agustín, a la mitad de este tratado, tiene una frase sumamente ilustradora, en la cual recuerda que la afectividad y la vida de la Virgen consagrada debe estar puesta solamente en Cristo. Por eso dirá San Agustín dentro de esa obra: el gozo de la Virgen consagrada debe ser en Cristo, por Cristo, tras de Cristo, siguiendo las huellas de Cristo.
Tiene San Agustín un cristocentrismo muy particular para recordar que quien da sentido a quien vive la virginidad es la presencia de Jesús dentro de su propia vida. Y ciertamente, San Agustín no escribe una obra dedicada solo a la Virgen María. Sabemos que en tiempo de San Agustín todavía el culto de la Virgen María no se había desligado del culto a Cristo, pero dentro de esta obra de Santa Virginitate podríamos considerarle como la gran obra mariológica de San Agustín, juntamente con sus sermones de Navidad, donde San Agustín presenta el dogma de la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. Juntamente con esos sermones, el de Santa Virginitate es el gran tratado mariológico de San Agustín, donde San Agustín insiste en que María es modelo y ejemplo para la Virgen consagrada, con dos consecuencias muy importantes. En primer lugar, la consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios. María es aquella que escucha la palabra de Dios, la guarda en su corazón para cumplirla. Y en segundo lugar, un reto para la Virgen consagrada, poder vivir la maternidad espiritual. ¿Qué entiende San Agustín por maternidad espiritual? Y explicará el mismo San Agustín en los primeros números del de Santa Virginitate, maternidad espiritual, que significa hacer que Cristo crezca y se desarrolle en el corazón de aquellos que están cerca de nosotros. Por lo tanto, San Agustín no desvincula la fecundidad de la virginidad, recordando que María fue más feliz por haber dado a luz a Cristo en su mente que por llevarlo en su vientre. De alguna manera, esos elementos físicos son importantes, pero el elemento espiritual es esencial. La Virgen consagrada, que debe convertirse en madre de Cristo, porque es capaz que Cristo nazca en el corazón de las personas que le rodean. Por lo tanto, María como ejemplo de cómo vivir la virginidad siempre en torno a la persona de Cristo. Pero también San Agustín recuerda una cosa muy importante. Quien vive la virginidad la vive desde una perspectiva de debilidad, como un milagro de la propia gracia de Dios. San Agustín nos recuerda que quien se consagra a Dios por el acto de la consagración no deja de ser lo que es. Somos barro, pero somos barro que hemos recibido el toque del amor y del don de Dios, pero seguimos siendo barro. Barro que necesita confiar en la fuerza de la gracia de Dios que te capacita para cumplir aquello que has prometido. Pero, una vez más, en la reflexión agustiniana, el gran enemigo de la vida consagrada es la soberbia. Por eso San Agustín, cuando comenta el Salmo 140, pone un ejemplo sumamente ilustrador. Y dirá San Agustín, ¿qué pasa con aquella Virgen consagrada que se deja vencer por el orgullo y por la soberbia? Somos barro. Ciertamente San Agustín sabe que la vida consagrada tiene un momento de vocación, un momento romántico de ser llamados, tiene un momento de prueba, de tribulación para crecer y tiene un momento finalmente de entrega totalmente a Dios y a los hermanos. Pero ¿qué pasa con el momento de la prueba? Si existe la soberbia. La imagen agustiniana del comentario del Salmo 140 es sumamente ilustradora. Si un barro no ha sido bien amasado y dentro del barro quedan algunas burbujas de oxígeno, de aire, cuando se mete esa vasija al horno para que finalmente se cueza, esa vasija se revienta. Se revienta por el oxígeno que se ha metido dentro del cuerpo del barro. Para San Agustín, ese aire es la soberbia. Cuando una virgen consagrada es colocada en una situación de dificultad, tiene que entrar al horno de la tribulación. Si no tiene humildad, no podrá soportar la prueba. Por eso San Agustín recomienda, dentro de la vida de virginidad, vivir la humildad, saber reconocer que nuestra fuerza está puesta solamente en Dios. Cuando confías en tus propias fuerzas es cuando esto se revienta. Cuando confías en Dios y miras a Dios es cuando puedes salir triunfante de la prueba. Para San Agustín, la tentación tiene una doble finalidad. Una finalidad de humildad, hay que aprender humildad, y una finalidad de confianza en Dios. A ello podríamos añadirle una tercera finalidad,
de humanidad. Cuando has pasado una prueba dura, esto te debe abrir para compartir y comprender a otras vírgenes que puedan pasar pruebas duras para que te sepas hacer cercano a quien pase esa prueba dura. Bien, para San Agustín la tentación y el momento de la prueba es el momento de la purificación de la propia vocación dentro de la vida consagrada. También San Agustín subrayará finalmente que la vida consagrada no es algo fácil de vivir. Este tratado de Santa Virginitate, además de hablarnos de la fuerza que tiene el amor, nos habla finalmente de que es vivir en una situación un tanto cuanto peligrosa. Situación peligrosa que es vencida por la fuerza del amor. Hemos dicho que la única razón para ser religiosos, para ser vírgenes, es la fuerza propia del amor. San Agustín va a tomar una frase prestada de uno de los poetas latinos que se llama Virgilio para traducirla y para bautizarla desde el mundo cristiano. El poeta Virgilio decía: omnia vincit amor, el amor lo puede vencer todo. San Agustín tomará esta frase para decir: caritas vincit omnia, la caridad de Dios, el amor de Dios es lo que puede vencerlo todo. La Virgen consagrada, invitada a vivir en el amor para poder superar todas las pruebas. Pero como decía, San Agustín termina su obra de Santa Virginitate con una imagen peligrosa. A San Agustín le gustan mucho las imágenes peligrosas para hablar de la vida religiosa. Quisiera terminar con dos iconos bíblicos utilizados por San Agustín para hablar de la vida de virginidad y para hablar de la vida religiosa en general. El primer icono sería Daniel en el foso de los leones. Quien hoy quiere vivir la virginidad se encuentra rodeado de un foso, de una serie de leones, una serie de tentaciones. Nuestro mundo contemporáneo, muy parecido a lo que sucedía en el tiempo de San Agustín, excita las pasiones del ser humano para presentarnos un mundo hipersexualizado, hipererotizado, y quien quiere vivir la virginidad ciertamente necesita elevar sus ojos hacia Dios, ir más allá de todas estas tendencias del mundo contemporáneo y orar, para desde la oración recibir la fuerza para poder vivir aquello que quiere vivir para Dios. Pero vivimos rodeados de leones. Si un religioso, si una virgen consagrada deja su propia vida de oración, la tentación se lo come. San Agustín habla dentro del de Santa Virginitate de una figura muy particular. Nos habla de aquellas vírgenes que no han manejado bien su afectividad y que son devoradas, dice San Agustín, por la oculta llama del deseo. Tienen deseos mundanos, tienen deseos afectivos desordenados y como no han colocado su afectividad en Cristo y han descuidado su oración, esta oculta llama que nadie puede ver las devora interiormente. ¿Qué pasa con una virgen cuando se deja devorar por la oculta llama del deseo? Su vida pierde brillo, su propia convivencia con las demás vírgenes se vuelve sumamente estéril. Ella adquiere un carácter nervioso y turbulento en la comunidad que sirve porque está descontenta. ¿Cómo se apaga este incendio interior? Con la fuerza de la oración, con la fuerza de la gracia de Dios, renovando y reviviendo la propia vocación. Por lo tanto, vivir la virginidad no es fácil. Primera imagen, repito, que ofrece San Agustín, Daniel en el foso de los leones. Y segunda imagen, segundo icono, con el que cierra San Agustín de Santa Virginitate, la imagen de los tres jóvenes en el horno de Babilonia. Segunda imagen peligrosa. Son tres jóvenes arrojados a un horno que está ardiendo a todo lo que puede dar ese horno, que se parece al mundo en el que vivimos, donde estamos rodeados de las llamas, de las pasiones desordenadas del mundo en el que vivimos. Y estos jóvenes se libran precisamente de estas llamas porque elevan sus brazos hacia Dios. La oración es lo que libra a estos tres jóvenes de morir entre las llamas. ¿Qué libra al religioso, a la Virgen consagrada, de no consumirse en ese fuego de las pasiones del mundo en el que vivimos?
su propia vida espiritual. Quisiera terminar con unas imágenes muy interesantes de la catacumba de Priscila en Roma. Dentro de esa catacumba de Priscila en Roma, las palabras de San Agustín se hacen vida. Hay una capilla dedicada o llamada de la velada, porque dentro de las ilustraciones, dentro de las decoraciones de esta capilla, de esta catacumba de Priscila del siglo II o III, existe una mujer que está abriendo los brazos, haciendo oración, pero dirigiendo sus ojos hacia el techo de esa capilla. Y curiosamente aquí están representados también los 3 jóvenes del horno de Babilonia que dirigen sus ojos hacia el techo de la capilla. ¿Y qué está dibujado, qué está retratado en ese techo de esta capilla mortuoria de estas catacumbas de Priscila? Está retratado el buen pastor. Él es el que tiene que darnos la gracia para poder vivir la vida virginal. Sin la ayuda de Cristo, sin la ayuda de su gracia, no podemos hacer absolutamente nada. San Agustín nos invitará a vivir con ánimo, con alegría, nuestra propia vocación, nuestra propia virginidad, sirviendo a la Iglesia y reconociéndonos como parte de esa Iglesia. La Iglesia que es la esposa de Cristo, que se entrega a Él con gozo y con alegría, poniendo en Él toda su confianza. Os invito, pues, a que viváis esta vocación tan especial que se ha vivido en la Iglesia durante muchos siglos, que se ha revivido ahora, hace prácticamente 50 años, que viváis con alegría, dando testimonio de este don que Dios os ha dado, dando testimonio desde el gozo, la alegría y el servicio del don de vuestra virginidad en la Iglesia.